Me pidieron que les explicara el ciclo de Kelvin, ¿sí? Recuerden que el ciclo de Kelvin es fundamental porque es el proceso por el cual los individuos autótrofos fijan el carbono para poder alimentarse, para obtener su alimento. Entonces, ese ciclo de Kelvin se puede llevar a cabo gracias a esta enzima que se llama RVP carboxilasa o rubisco. ¿Están viendo el puntero? Antes que me olvide. ¿O no? Sí, Sí, profe. sí. Esta enzima, RVP carboxilasa o rubisco, ¿qué hace? Une la ribulosa bifosfato, que tiene 5 carbonos y 2 fosfatos, con dióxido de carbono. Esta enzima es una enzima, como le dice la GISE, traicionera, porque es una enzima que va a hacer esta vía, ¿sí?, cuando las condiciones sean algunas, es decir, puntualmente, cuando la concentración de dióxido de carbono sea alta. ¿En qué consiste esta vía de los 3 carbonos? Que antes que empecemos les aclaro. Todos los autótrofos hacen vía C3. Todos. Es decir, inclusive los que hacen la vía C4, después hacen una vía C3. Ojo con eso, porque hay muchos que piensan que o hago C3 o hago C4. No. Los que hacen la vía C4, que ya enseguida vamos a ver si hay alguna duda, después hacen vía C3. Porque esta vía es la cual, o por la cual, el autótrofo obtiene su alimento. Entonces sí o sí lo tengo que hacer. ¿En qué consiste esta vía C3? Es lo que tienen ustedes acá. Esto que tienen acá es el ciclo de Calvin, o Kelvin. Lo que por ahí confunde acá es la cantidad de vueltas del ciclo. Porque muchas veces, acá dice 6 vueltas y ustedes dicen, ¿cómo 6 vueltas? Bueno, vamos por partes. Cuando yo quiero formar una molécula de glucosa, yo necesito 6 carbonos, que es lo que forma mi molécula de glucosa. Ahora, no es que yo doy una vuelta y ¡chup!, forme una glucosa. No es tan simple como eso. Primero, que para poder hacer este ciclo, además de tener a la ribulosa y además de tener a la rubisco, necesito dióxido de carbono. ¿Cómo lo va a incorporar la planta al dióxido? Y va a abrir los estomas y va a incorporar el dióxido. Es la única manera que tiene. Ahora, este compuesto, este ciclo, no es que me forma directamente la glucosa, sino que lo que hace es formarme una molécula que se llama gliceraldehído fosfato, que tiene 3 carbonos y un fosfato. Pero no es que yo hago una vuelta y formo un gliceraldehído fosfato. Para que mediante este ciclo yo llegue a formar una sola molécula de gliceraldehído fosfato, tengo que darle 3 vueltas al ciclo. Con 3 vueltas del ciclo, formo una sola molécula de gliceraldehído fosfato. Si yo quiero formar una molécula de gliceraldehído fosfato y tengo que dar 3 vueltas, necesito 3 moléculas de dióxido de carbono. Y por lo tanto, todo esto, este gasto energético que tengo acá, va a ser la mitad. Es decir, voy a gastar 6 ATP acá, 6 NAT fosfato reducido acá y 3 ATP acá. Recuerden, chicos, que, espérenme un minuto que aclaro esto y me preguntan. Recuerden que estos ATP y estos NAD no surgen esporádicamente, espontáneamente. Estos ATP y estos NAD los formamos en la etapa lumínica. El fin de la etapa lumínica que hicieron antes es formar ATP y NAD fosfato reducido para poder usarlo acá. Ese es el fin por lo que hago la etapa lumínica. ¿Qué me iban a preguntar? Que los interrumpí ahí alguien que me iba a preguntar. No, que habías dicho después de que para una molécula de gliceraldehído 3-fosfato se necesitan 3 vueltas y después dijiste algo de... Que para vos poder dar 3 vueltas y obtener una molécula de gliceraldehído fosfato, necesitas 3 moléculas de dióxido de carbono. Bien. Y todo esto
se reduce a la mitad. Es decir, en 3 vueltas vos gastás 6 ATPs acá, 3 ATP acá y 6 NAT-fosfato reducido acá. Pero con esto solamente obtuviste una sola molécula de gliceraldehído fosfato. Si vos querés formar glucosa, necesitas 2 moléculas de gliceraldehído fosfato. ¿Por qué? Y porque esta molécula tiene 3 carbonos y vos necesitas 6 para formar la glucosa. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que dar 3 vueltas más y formar la otra molécula de gliceraldehído fosfato que falta. Entonces, una cosa es que nosotros les preguntemos, chicos, ¿cómo es el ciclo de Kelvin en general? No es que yo les pregunte, chicos, si quiero obtener una molécula de gliceraldehído fosfato, ¿qué hago? Porque es distinto. ¿Porque a qué me refiero que es distinto? Si yo quiero obtener una molécula de glucosa, que tiene 6 carbonos, tengo que dar 6 vueltas. Por lo tanto, voy a gastar 6 dióxidos de carbono, 12 ATP, 12 NAT-fosfato reducido y 6 ATPs acá. ¿Y qué me va a dar eso? Me va a dar 2 moléculas de gliceraldehído fosfato que se van a unir y me van a hacer la glucosa. Ahora, puede que mi pregunta no sea, chicos, ¿cómo hago para obtener glucosa? Sea, chicos, ¿cómo hago para obtener una molécula de gliceraldehído fosfato sola? En ese caso, ustedes me tendrán que decir, y Dani, vas a dar 3 vueltas al ciclo y vas a obtener una sola molécula de gliceraldehído fosfato. Y entonces, si vas a dar solo 3 vueltas, vas a incorporar 3 moléculas de dióxido de carbono, acá vas a gastar 6 ATPs, acá vas a gastar 6 NAT reducidos y acá vas a gastar 3 ATP. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor? No me acuerdo quién me había dicho que lo volviera a explicar, que no lo había entendido. La dice. ¿Se entendió mejor? El tema del ciclo de Kelvin. Sí. Bien. Recuerden, chicos, repito, esto no se crea de la nada, es decir, el ATP y el NAT-fosfato vienen de la etapa lumínica. El dióxido de carbono, que es el otro componente fundamental, viene del aire. La planta tiene que abrir sus estomas para incorporar el dióxido de carbono. Si no hay dióxido de carbono, la planta no come, chicos, no hace este ciclo y por lo tanto no forma su alimento. Por eso es tan fundamental este ciclo. Y por eso yo les dije que todos los autótrofos, ahí contesto la pregunta que me hicieron por el grupo, por eso los autótrofos hacen todos vía C3, porque es la única manera que tienen de poder alimentarse. Me preguntaron si fuera de la RUEP intervienen otras enzimas. Sí, por supuesto que intervienen otras enzimas, pero ustedes no las ven. En cada etapa de conversión intervienen otras enzimas, pero ustedes no las ven, no se las pregunta a la facultad. Por eso directamente no se las ponemos en el ciclo. ¿Se entendió el tema del ciclo de Kelvin? Bien, perfecto. Ahora, díganme, ¿qué dudas hay sobre la vía C4? Que también la vimos en el videíto que les mandé. ¿Qué duda quedó de la vía C4? ¿Cuál sería la principal diferencia entre las plantas C4 y las plantas que? Perfecto, bien. Miren, que voy a irme para atrás. Como les dijimos en el video, esta enzima es caprichosa. A la Alicia le encanta la palabra caprichosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta enzima solamente va a ser esta vía cuando hayan altas concentraciones de dióxido de carbono en el medio. Pero no siempre es lo que pasa. Cuando en determinado momento hay bajas concentraciones de dióxido de carbono, la RuBP carboxilasa o rubisco no capta el dióxido de carbono, me capta oxígeno. Y a esta planta, el oxígeno no le sirve para hacer ciclo de Calvin, le sirve para hacer respiración celular, pero no le sirve para poder alimentarse el oxígeno. Entonces, que
encima, cuando hay poco dióxido, me capte oxígeno, no me sirve para alimentar a la planta. Porque yo lo que necesito es dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace cuando capta el oxígeno? Hace este proceso que les explica la Gise que se llama fotorrespiración. Y en realidad, repito, a la planta no le sirve para alimentarse. No le sirve a la planta. A la planta necesita dióxido de carbono. ¿A todas las plantas les pasa? Y hay un porcentaje, sí. Pero hay otras plantas que, previo a hacer esta vía C3, hacen una vía que se llama vía C4. ¿Y por qué hacen una vía que se llama vía C4? Porque son plantas que antes de hacer la vía C3 forman algún compuesto para poder obtener el dióxido de carbono. ¿Y por qué? Bueno, puede ser por distintas razones. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta vía C4? Y ahora te explico las diferencias fundamentales entre la CAM y el C4. ¿En qué consiste esta vía C4? Consiste en que abro los estomas un poquito, ya vamos a ver la diferencia, capto el dióxido, lo uno con este compuesto que se llama fosfoenol piruvato, mediante una enzima que se llama PEP carboxilasa. Esa PEP es una enzima que, aunque haya poco o mucho dióxido de carbono, igual capta el dióxido de carbono. Entonces, cuando uno el dióxido de carbono al PEP, formo un compuesto que se llama ácido oxalacético, que, consumiendo NAT-fosfato, se convierte en ácido málico. Ese ácido málico va a ser el que verdaderamente va a ceder el dióxido de carbono para el ciclo de Kennedy. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una planta CAM y una C4? Y las plantas C4 hacen ese proceso que acabamos de ver en el mismo momento, pero en partes distintas. Es decir, en las células del mesófilo, que son células más externas, hacen esto de captar el dióxido, unirlo con el fosfenol piruvato, convertirlo en oxalacético, luego en málico, y ese málico viaja a la vaina, que son células más profundas, y termina el proceso donde libera dióxido de carbono para hacer el ciclo de Kennedy. Ahora, las plantas CAM son plantas que no pueden abrir los estomas de día porque se mueren deshidratadas. Imagínense un desierto. Genial, voy a captar oxígeno, pero me voy a morir deshidratada por la cantidad de agua que voy a perder. Entonces, estas plantas CAM, en vez de hacerlo en partes distintas, lo hacen en tiempos distintos. ¿Qué quiere decir esto? De noche, que hay menos temperatura, tengo menos probabilidad de deshidratarme, abren los estomas, incorporan el dióxido de carbono, es decir, hacen esta parte, hacen las plantas CAM esta parte de noche y esta parte de día. No lo hacen en partes distintas de la célula, del tejido, sino que lo hacen en distintos momentos del tiempo. Esto lo hacen de noche y esto lo hacen de día. Entonces, las plantas CAM directamente no pueden abrir los estomas de día, no hay manera. En cambio, las plantas C4 los abren un poquito a los estomas y como la cantidad de dióxido de carbono que ingresa al abrirlos tan poquito es tan poca, ¿sí? Tienen que hacer esta vía alternativa que se llama vía C4, porque con el poquito de dióxido de carbono que entra, la RVP no fijaría dióxido. Entonces, por eso empieza a intervenir la PEP carboxilasa, que aunque haya muy poquito dióxido, igual lo fija el dióxido. ¿Se entiende la diferencia? Los estomas, para el que no saben, Sí, ahora entiendo mejor. los estomas son como poritos, como agujeritos que tiene la planta, que los abre y por ese medio incorpora el dióxido y elimina el oxígeno. ¿Sí? El tema es que el abrir esos estomas implica que también, además de perder oxígeno o de liberar oxígeno, también liberó agua. Entonces, es un problema para la planta. Para todas, y no, para todas no. ¿Sí? Hay plantas que directamente hacen etapa lumínica, hacen C3 y se terminó el problema. Pero hay algunas plantas que por las condiciones a las que están sometidas,
no tienen esa posibilidad de abrir el estómago durante el día e incorporar todo el dióxido que quieran. Entonces, como un mecanismo alternativo, hacen la vía C4 para poder después hacer la vía C3. ¿Y para qué hacen toda esta vía C4 que no, o CAM? Con el único fin de poder obtener el dióxido de carbono para poder hacer el ciclo de Kelvin. Porque con la vía C4 no se alimentan. Es decir, las plantas C4, cuando están haciendo C4, no se están alimentando. Para poder obtener su alimento, necesitan hacer ciclo de Kelvin. Entonces, el fin de todo este chorizo de reacciones que hace previa es únicamente poder obtener un compuesto que me ceda dióxido de carbono para el ciclo de Kelvin. ¿Se entendió? ¿O no? Sí, Dani. Sí, profe. Entonces, cuando están en la vía 3C, los estómagos están cerrados para todas las plantas. No, porque acordate que en la vía C3, en estas plantas C4, van a estar cerrados, pero en las plantas que hacen directamente etapa lumínica y vía C3 los tenés que tener abiertos para incorporar el dióxido de carbono. Claro. ¿Entendés? Las Sí, plantas que no hacen vía C4 y solo hacen C3, cuando llega el momento de hacer la etapa C3, abren los estómagos y incorporan el dióxido. Entonces, obviamente, los tienen que tener abiertos a los estómagos. ¿Entendió, Emi? Sí, sí. Gracias. Cuéntenme, ¿qué otra duda les ha quedado, ya sea de fotosíntesis o de la primera etapa que vieron, que fue oxidación celular? ¿Qué dudas han quedado? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Veo que decía que estaba mal llamada etapa oscura, la segunda etapa de la fotosíntesis. Por ahí se puede referir a lo de las plantas CAM que como que no son como dependientes de la luz, porque lo hacían... En realidad, el concepto de mal llamado etapa oscura es porque cuando se investigó, cuando se empezó a estudiar la fotosíntesis, se pensaba que había una etapa, que es la lumínica, que dependía de la luz, y la segunda etapa no dependía de la luz para nada. La podías hacer de noche. Y en realidad, después se dieron cuenta que no era así. Porque estas enzimas que nosotros vemos, que acá no se las muestran, pero están, estas enzimas que ustedes tienen acá en el ciclo de Kelvin, que son las que van formando estos compuestos intermediarios, estas enzimas que intervienen en el ciclo de Kelvin, son enzimas que si bien no dependen en forma directa de la luz, indirectamente sí dependen de la luz. Es decir, son enzimas que, por ejemplo, para activarse, necesitan la luz. Entonces, no es que es como la etapa lumínica, que si no hay fotones, no se da la etapa lumínica. ¿Sí? Pero sí se descubrió que las enzimas que intervienen en este proceso, que es el ciclo de Kelvin, sí dependen en forma indirecta de la luz. No directamente como la etapa lumínica, pero sí en forma indirecta. Entonces, por eso se le llama mal llamada etapa oscura. Porque antes se pensaba que se producía de noche porque no necesitaba, se podía producir de noche porque no necesitaba luz, y en realidad eso es un error. A eso se refiere con mal llamada etapa oscura. ¿Qué otra duda hay que tengan de esta parte o de oxidación? Porque quizás quedó alguna duda de la parte de oxidación, que es lo que vieron la semana pasada, que vieron glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. ¿Qué duda quedó? ¿Qué duda ha quedado? ¿Ninguna? ¿Se entendió todo? ¿No hay más dudas? Estoy tratando de ver si tengo alguna pregunta. Pero... Piensen, piensen. Espere, profe, que estoy buscando los apuntes para ver el tema de las dos. Recuerden que la idea es que ustedes se puedan sacar las dudas, porque ya mañana hacemos el práctico, hacemos corrección y ya la semana que viene rinden. De hecho, el lunes empezamos con una unidad nueva. Entonces, bueno, está bueno que se saquen las dudas ahora para poder preguntarme. Quizás no ha quedado duda de fotosíntesis, pero sí ha quedado duda de oxidación celular, de la parte de respiración celular que ustedes tienen. Fíjense en los apuntes si encuentran alguna duda.
Miren, les voy a mandar una actividad, esperen un momento, al grupo, profe, le hago una pregunta de glucólisis. Ah, es que la glucólisis en realidad es un proceso, bueno, sí, no hay problema. La glucólisis es un proceso que ocurre en el citoplasma celular por el cual, a partir de la molécula de glucosa, terminamos obteniendo 2 moléculas de ácido pirúvico. Es un proceso claramente catabólico, ¿sí? Es un proceso catabólico por el cual, a partir de la molécula de glucosa, terminamos obteniendo 2 moléculas de ácido pirúvico. Esa sería como la definición de la glucólisis. Recuerden que esa glucólisis tiene una etapa dependiente de energía y otra etapa en donde se genera la energía. Es decir, en la primera etapa de la glucólisis yo consumo energía, y en la segunda etapa genero energía. Entonces tampoco podemos decir, se genera, se libera, porque en realidad va por etapas. Lo único que podemos generalizar es que es un proceso catabólico que ocurre en el citoplasma y que a partir de la molécula de glucosa forman 2 moléculas de ácido pirúvico, o piruvato, se le puede llamar de las dos maneras. Claro, exactamente. Hay un proceso catabólico por el cual de una molécula de 6 carbonos que tenía la glucosa, terminás obteniendo 2 moléculas de 3 carbonos cada una, que se llama ácido pirúvico o piruvato. Se le puede llamar de las dos maneras. Que ese es el que va a seguir o una vía aeróbica o una vía anaeróbica, dependiendo de las condiciones que haya. ¿Qué otra duda más hay que me quieran preguntar? ¿Nada? ¿Entienden todo? ¡Qué genialidad! El flujo cíclico y el flujo no cíclico. Sí. ¿Eso te quedó duda, Emi? Sí, por ahí sí podés dar como un pantallazo. Sí. Ahora lo repasamos. Aguantamos un minuto que se abra el Power a donde está, porque... Aguantamos. Así lo podemos ver entre todos. Ahí presento pantalla. Bien, fíjense, acá lo que nosotros vemos es lo siguiente. En la etapa lumínica, yo tengo la opción de hacer 2 tipos de flujo. Dependiendo, a veces no tengo opción. Por ejemplo, una bacteria que solo tiene un fotosistema, no le va a quedar otra que hacer solamente flujo cíclico. Ahora, una planta, un alga, es decir, el resto de los autótrofos que tienen los 2 fotosistemas, el sistema 2 y el sistema 1, pueden en cierto momento hacer que los 2 fotosistemas funcionen en forma simultánea, a la par, y eso se llama flujo no cíclico de electrones, o puede que en determinado momento trabaje un solo fotosistema, el fotosistema 1, y hagan un flujo cíclico. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, en realidad las diferencias son muchas, entre una que en uno trabajan los 2 fotosistemas a la par y en el otro está trabajando un solo fotosistema. Esa es una diferencia fundamental. La segunda diferencia fundamental es que en el flujo no cíclico de electrones, esperen que voy a ir hasta el final, va a participar el agua, que es fundamental en el flujo no cíclico de electrones. ¿Por qué? Porque cuando los fotones de luz inciden en los fotosistemas y la clorofila se excita, al excitarse libera los electrones y esos electrones empiezan a saltar. Recordad que, por ejemplo, en el fotosistema 2 saltan por la quinona, la plastoquinona, el citocromo BF y la plastocianina. Cuando yo pierdo electrones me quedo oxidado. Entonces, si no fuera por el agua, y al sufrir una fotólisis le devuelve los 2 electrones al fotosistema 2, este fotosistema 2 quedaría oxidado. Entonces, el agua en el flujo no cíclico es fundamental, porque es quien justamente,
cuando este fotosistema, esta clorofila, libera los electrones, es quien le devuelve los 2 electrones. Ahora, a la par, como yo les dije, en un flujo no cíclico están trabajando los 2 fotosistemas a la par. Entonces, así como un fotón incide acá, otro fotón incide acá. ¿Y qué pasa cuando incido en el fotosistema 1? Lo mismo, incide el fotón, se liberan 2 electrones, pasan a la ferredoxina, de la ferredoxina a la NAD-fosfato-reductasa. ¿Y quién le devuelve los electrones a este que los perdió para la ferredoxina? Bueno, en este caso no es el agua quien se los devuelve, sino la plastocianina es quien le devuelve los electrones al fotosistema 1. ¿Y qué pasan con esos electrones que llegan a la NAD-fosfato-reductasa? Bueno, lo que ocurre es que esos electrones pasan a la NAD-fosfato y forman NAD-fosfato reducido. Es decir, fíjate, ahí tenemos una diferencia, porque cuando vimos la cadena respiratoria, el aceptor final era el oxígeno. Acá, el aceptor final de electrones es el NAD-fosfato que forma NAD-fosfato reducido. Entonces, esto que hemos visto es el flujo no cíclico de electrones. Recuerden que cuando el citocromo BF es quien funciona como bomba de hidrógeno, como bomba de protones. Entonces, ¿qué me permite eso? Me permite que se genere un bombeo de protones desde el estroma al lumen, eso me genera un gradiente de protones, y esa fuerza protonmotriz es la que usa mi ATP sintetasa, que otra vez aparece, que ya la habíamos visto en la cadena respiratoria, actualmente la habíamos visto en la membrana interna de la mitocondria, y ya la habíamos visto que tenía una subunidad y otra subunidad. Bueno, acá es igual, tengo la CF0 y la CF1. Entonces, ese gradiente de protones es el que usa la CF1 para unir ADP y fosfato y generar ATP. Y la CF0 es la que sirve de canal para que los protones vuelvan a salir y de paso se pueda formar el NAD-fosfato reducido. Entonces, en este flujo no cíclico, genero NAD-fosfato y ATP, los 2 fotosistemas trabajan a la par, y sumado a eso participa el agua. Y no solamente que el agua le cede o le devuelve los 2 electrones al fotosistema 2, sino también que libera oxígeno. Cuando nosotros vimos la fotosíntesis, dijimos, se libera oxígeno al medio. ¿De dónde viene ese oxígeno? ¿De la nada? ¿Por espontáneo? No. Ese oxígeno viene del agua. Entonces el agua no solamente que le devuelve los 2 electrones al fotosistema 2, sino también que es a través de la cual, cuando sufre la fotólisis, libera oxígeno al ambiente. Esto solo pasa en el flujo no cíclico. Ahora, si me voy al flujo cíclico, como les dije, puede ser una bacteria que solamente tiene un solo fotosistema, o una planta, un alga, que si bien tiene los 2 fotosistemas, trabajan en forma independiente, es decir, trabaja un fotosistema solo, el fotosistema 1. Ahora, ¿por qué una planta teniendo 2 fotosistemas decide solamente que trabaje uno? Bueno, en realidad el flujo cíclico en una planta, el fin que tiene es regular la concentración de ATP. Es decir, le permite a la planta, el flujo cíclico, obtener ATP. Por eso las plantas, a veces, en vez de hacer flujo no cíclico, hacen cíclico, para obtener ATP. Entonces, de esa manera, colaborar con esa célula con el ATP. Proveerle más ATP a esa célula. ¿Cómo era el flujo cíclico? Esperen que acá está como muy atrasado. El flujo cíclico era de la siguiente manera. El fotón incide en el fotosistema 1, en la clorofila A, se excita, libera electrones que pasan a la ferredoxina. De la ferredoxina, ¿qué tendría que pasar si fuera un cíclico? Un no cíclico, perdón. Irían a la NAD reductasa y me formarían NAD. Bueno, eso no es lo que pasa. De la ferredoxina pasan a la quinona,
a la plastoquinona, al citocromo BF, que otra vez me permite el bombeo de protones, y finalmente a la plastocianina, que se los devuelve al mismo fotosistema. Por eso se le llama cíclico, porque hace esto. Entonces, como vuelven al mismo fotosistema, nunca se forma NAD-fosfato, que era lo que se formaba acá. Entonces, fíjense que acá tampoco hay una molécula de agua, porque en realidad, cuando pierde los electrones, el fotosistema 1 los vuelve a recuperar. Entonces no hay participación de la molécula de agua. Este citocromo BF sigue sirviendo como bomba de protones, me transporta protones desde el estroma al lumen, y la ATP sintetasa lo sigue usando para sintetizar ATP. Entonces, en este flujo cíclico, lo único que genero es ATP, nada más. Por eso la planta, por ejemplo, obviamente en una bacteria que trabaja uno solo no tiene otra, puede crear un. Pero en una planta, el flujo no cíclico le sirve para la fotosíntesis y el flujo cíclico le sirve para darle más aporte de ATP a esa célula en particular, para regular la cantidad de ATP. Entonces es como una ayuda que hace este flujo cíclico a la mitocondria, porque recuerden que el lugar donde nosotros producíamos ATP es la mitocondria en realidad. Entonces, este flujo cíclico en una planta lo que hace es contribuir con el aporte de ATP. ¿Se entiende, Emi? Sí. Y ponen entonces las bacterias que tienen un solo fotosistema. O sea, ¿cómo hacen para, solo consiguen ATP, pero cómo hacen para conseguir alimentos? O sea, ¿dónde sacan el nada? Bueno, digamos? hacen una etapa fijadora de carbono también. Hacen una etapa fijadora de carbono porque pensá que si no, esa bacteria no viviría. Pero Claro. no es igual que la que ustedes han visto. Ya lo van a ver cuando veamos Reino Monera y veamos lo que es el metabolismo de las bacterias. Ahí vamos a ver cómo hacen esas bacterias fotosintéticas para poder alimentarse, porque en realidad las bacterias también hacen una etapa fijadora de carbono, porque si no, no se podrían alimentar, pero no es igual que la que ustedes están viendo como ciclo de Kelvin. ¿Entiendes? Entonces, esa es la diferencia que hay, que lo van a hacer, porque si no, no se alimentarían, pero no es igual que la que ustedes ven como ciclo de Kelvin en las células eucariotas. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar de esta unidad 4? Bueno, entonces, muchachos. Acá me preguntó el Valen, profe, entonces el ciclo cíclico lo hace cuando ve insuficientes niveles bajos de ATP para así regularlo. Claro, porque en realidad cuando la célula tiene déficit de ATP, puede hacer la planta este flujo cíclico para contribuir con el aporte de ATP. Sí. La oxidación celular. A ver, vos acordate, Agos, que la oxidación celular son dos partes. Es la glucólisis por un lado y la respiración celular por el otro. Y dentro de la respiración celular, vos tenés ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Como oxidación celular, es como el proceso general, porque en realidad eso te involucra la glucólisis por un lado y la respiración celular por el otro. Y dentro de respiración celular, vos tenés la cadena de transporte de electrones y el ciclo de Krebs. La semana que viene se rinde entonces, profe, sí. La semana que viene rinden la unidad 3 y la unidad 4 juntas, las dos. Ya les dije al principio en la clase cuándo rinde cada grupo, igual mañana se los volvemos a repetir. No se hagan ningún problema. Bien, entonces, muchachos,